Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Brian Rodríguez Ontiveros, analista bursátil de Monex. Brian, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días. Un saludo cordial a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues la primera semana de diciembre, la primera después del Thanksgiving y el Día de Acción de Gracias y el famoso Black Friday o las ventas extraordinarias que marca, normalmente suele haber un rally. ¿Cómo se ve esta semana? ¿Cómo va arrancando? Claro que sí, Rodrigo. Como bien comentas, estas fechas, el Black Friday y el Día de Acción de Gracias, digamos que es el comienzo ya de las ventas navideñas, donde se enfocan meramente, pareciera que los inversionistas en las empresas del sector minorista, justamente también, de hecho, en cuanto a temporada de reportes la semana previa, teníamos una cantidad importante de cifras relacionadas con el sector minorista. Y es por eso que veíamos cierta cautela, aunque en algunos días un optimismo bastante marcado por estos reportes y por estas ventas a las cuales estaremos atentos todavía a conocer las cifras finales. Y es por eso que normalmente al cierre del año vemos todavía un rally importante. De hecho, es muy normal, está muy marcado que haya una mayor volatilidad durante el segundo semestre del año, particularmente ya si le enfocamos al posible rally navideño. Pareciera ser que ya tuvimos este rally previamente después de las elecciones en Estados Unidos, con esos estímulos que se han prometido particularmente en esta región. En contraste, a nivel local, pues el IPC, particularmente hablando del mercado accionario, pues ha tenido un desempeño negativo, ya ubicándose por debajo de los 50,000 puntos y acumulando en el año ya un retroceso cercano al 13%. Por supuesto. Y en el caso de México, ¿cómo se ve? A nivel local vemos también todavía cierta cautela por parte de los inversionistas. No creemos que podríamos observar un catalizador significativo ya hacia el cierre del año. Creemos que lo que podríamos observar para un mejor desempeño del mercado local lo vamos a observar ya hasta el próximo año, ¿no? Que cuando vayamos, digamos, haciendo el rompecabezas de todos estos shocks internacionales y locales que observamos durante el segundo semestre del 2024 y que los inversionistas vayan retomando la confianza, ya que tenemos expectativas también bastante interesantes para las empresas de la muestra del IPC a nivel de flujos operativos en cuanto a expectativas de crecimiento de este. Claro. Ahora, en el tipo de cambio, ¿cómo lo están observando? En el tipo de cambio vemos niveles cercanos todavía a los 20 pesos con 50. De hecho, déjame compartirte, Rodrigo, a ti y al auditorio, que recientemente publicamos nuestros nuevos estimados de Monex para el tipo de cambio. Para el cierre del 2024 lo ubicamos en 20 pesos con 70 centavos y para el cierre del 2025 en 21 pesos. Esto acompañado, sí, también de una tasa de referencia para finales del 2025 cercana al 8%, una inflación también cercano al 4%, aunque un crecimiento económico un poco más modesto respecto al 2024 en solamente el 1%. Interesante, pues lejísimos, ¿no? Obviamente de Hacienda, que ve un tipo de cambio de 18 pesos con 50 centavos, una inflación, si no me equivoco, de 3.8% en promedio anual y un crecimiento, que ese es el más sorprendente de todo, de entre 2 y 3%. Entonces, bueno, pues es interesante pues lo que ustedes están viendo. Evidentemente que está muy cerca del consenso en el 1% para el 2025, ¿no? Y bueno, pues todavía con focos de incertidumbre, y me refiero que no son previsibles en un modelo necesariamente, que es qué va a hacer Donald Trump en términos de aranceles después de la semana pasada, la llamada que tuvo la presidenta Sheinbaum con el presidente electo de Estados Unidos. Parecería que por la comunicación en redes sociales pues hubo cierto grado de entendimiento, pero todavía parece muy prematuro, digamos, tener un panorama muy establecido vinculado a ello, entendiendo que estructuralmente pues le puede darse un tiro en el pie, para decirlo coloquialmente, para Estados Unidos en términos de inflación si aplicara de manera sostenida aranceles a México y Canadá, pero eso va a generar mucha volatilidad y va a ser interesante pues también lo que viene en cuanto a revisión, yo diría renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que serán de los factores. Ahora, de los indicadores que vienen para esta semana, ¿cuál se ve que puede influir en los mercados? Sí, en general esperamos una agenda económica sin datos tan relevantes. Si hay cifras del PMI todavía, particularmente en México, en Estados Unidos y en Europa, pero en general no hay un dato que justamente podríamos observar que sea el catalizador o ese diferenciador
como justo también ya tú lo comentabas, todavía existe esa incertidumbre. Creemos que todavía la agenda económica para esta semana no nos permite voltear a ver un dato en particular, uno que sea bastante significativo, que pudiera marcar ese diferenciador para esta semana. Pues lo estaremos observando, Brian. Como siempre, muchas gracias. A ti, Rodrigo, y un saludo a todo el auditorio. Ahí escuchamos a Brian Rodríguez Ontiveros, analista bursátil de Monex. Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco.